Tiempo de tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Tiempo de tomas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Efren Osorio y nuestro invitado. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas noches, Tomás. Ha sido una semana compleja en términos de discusiones que uno pensaba que estaban avanzando hace 5 o 6 años atrás. Nos damos cuenta que de repente a ciertos señores le vuelve a salir y les sale, muestran la hilacha nuevamente, por así decirlo. Lo de Carmen Gloria Quintana realmente, por un lado, feliz que se empiece a conocer la verdad y que se haga justicia, pero sin lugar a dudas remueve los sentimientos más complejos que vivimos en dictadura y darse cuenta que todavía hay impunidad, que hay un pacto de silencio, como se le ha llamado a este acuerdo entre los militares para ocultarse entre sí, pero también Carmen Gloria Quintana ha denunciado un pacto de impunidad, en términos que ha dicho claramente, y lo reiteró anoche, que en la entrevista con Enrique Correa, el entonces ministro le dijo que acá justicia iba a haber para unos cuantos casos, pero que en el caso suyo no podía ser. Entonces, en definitiva, uno se da cuenta que temas que pensábamos que estaban siendo superados, la verdad es que no están superados y aún queda mucho por avanzar. Hoy día tenemos como invitado a ya un amigo habitual nuestro, al abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales, César Toledo. Bienvenido, César, buenas noches. Así que la idea es conversar de todos los temas y también de la reforma laboral. Así es, y gracias por la invitación, Efren y Tomás. Y me pareció muy atinada la relación que ha hecho Tomás entre estas expresiones de impunidad, tanto en la vertiente criminal de lo que sucedió en la dictadura y que cada tanto reflota, pero también en lo que tiene que ver con aquellas promesas que no se cumplen. Puede parecer impunidad, pero yo creo que también se relaciona con otra expresión que toca bastante de cerca, que es la falta de verdad. En definitiva, no ser sincero con lo que se dice, y a eso estamos cada vez más acostumbrados. Se le llama, por ejemplo, a una huelga con todas las de la ley, como la huelga actual de los subcontratistas del cobre, que lamenta el asesinato de un trabajador por protestar, por ir a huelga. Se le llama públicamente por las autoridades, por los gremios empresariales, incluso en el debate parlamentario actual de la reforma laboral, huelga ilegal. O sea, estamos hablando mismos términos de hace 100, 110 años atrás, como una forma de deslegitimar el ejercicio legítimo de derecho de los trabajadores. Y vaya entonces un homenaje a Nelson Quichillao en este momento. Y eso supone también una falta de sinceridad que se advierte nítidamente en el ámbito laboral. Como bien decía Tomás, las bases del modelo de relaciones laborales en Chile están asentadas en la dictadura, fines de los 70, en el ámbito individual como colectivo de trabajo, y permanentemente en los últimos 25 años la concertación y ahora la nueva mayoría viene sosteniendo cada cierta cantidad de tiempo que han de reformar, ahora sí que de verdad, completamente en 180 grados ese plan laboral. Lo mismo se ha dicho con la actual reforma. Ahora sí que se va a equilibrar la cancha, se va a eliminar esta reforma de José Piñera, y sin embargo uno advierte que esas pretensiones se desarman a la primera lectura de las normas, como tendremos ocasión de comentar. Así es, pero antes de seguir conversando, recordarle a nuestros auditores que después de la pausa de las 20:30 pueden llamar a los teléfonos 2977-1579, repito, 2977-1579, o al teléfono 2977-1580, 2977-1580, y al llamar para opinar, para proponer, para criticar, para plantear distintos puntos de vista, porque este programa es participativo, podrán tener derecho a participar de un concurso de un libro. Estamos sorteando un libro todos los lunes gracias al aporte de El Rincón del Libro, ubicado en San Diego 43. Es el rincón más tradicional de los libreros de Santiago, el rincón más querido por los amantes de los libros, el Rincón del Libro en San Diego 43, y los auditores que vayan a comprar a San Diego 43 y que mencionen nuestro programa Tiempo de Tomas podrán tener derecho a un 10% de descuento. Hoy día vamos a sortear un libro que es el libro más vendido
en los libros de no ficción. Me refiero al libro de Jorge Baradit, Historia secreta de Chile, que habla de la historia oculta, de lo que está tras bambalinas de distintos hechos históricos. Por ejemplo, Arturo Prat, espiritista. Por ejemplo, el proyecto 5, que era la internet de Salvador Allende, o los mediums que han habido asesorando a distintos presidentes y altos políticos de Chile. La historia secreta de Chile, de Jorge Baradit, regalaremos hoy día entonces entre los auditores que nos llamen después de la pausa. Tomás. Efectivamente el libro es muy entretenido. Yo empecé ya a leerlo y ahí tiene cosas bastante interesantes. San Martín, por ejemplo, que viene a Chile no tanto para liberar a Chile, sino porque busca un puerto para poder llegar a Perú, que es lo que realmente le interesaba. Uno descubre la otra mirada, la otra verdad, a propósito de este tema que decía César de la falta de verdad o cuál es la verdad en definitiva. Yo quiero destacar respecto a lo que decía César de lo que pasó en el norte, un hecho que me pareció muy valioso. Yo ayer me acordé, fue curioso, esto es medio paranormal también, me acordé de Cristian Cuevas ayer yo, cuando fue esta muerte de este joven trabajador, y dije, pucha, ¿y cómo Cristian Cuevas está en un cargo, en una embajada? Y hoy día en la mañana me encuentro con que Cristian Cuevas decidió renunciar. Fue bien extraño para mí porque no había pensado en él hace mucho rato y creo que él hace un gesto muy, muy noble, muy importante, muy significativo. Es decir, no puedo seguir representando un gobierno después de los hechos que han sucedido en el mineral en el día, hace algunos días. Claramente aquí estamos al debe en el tema laboral, César. Ahora, si uno pudiera tratar de sintetizar, yo te lo quiero poner en dos preguntas, que es la misma en realidad. ¿Qué es lo peor que tiene el sistema, el plan laboral o el sistema laboral chileno? ¿Y cuál es la reforma más importante que uno debiera considerar en un proyecto de ley hoy día? Porque yo sé que hay mucha demanda y muchas aspiraciones, pero si uno tuviera que decir, mira, lo peor que tiene es esto, y lo más importante de modificar o de reformar o de incorporar es esto otro, ¿cómo lo ordenarías tú? De acuerdo, lo principal yo creo que está en las raíces del modelo. Lo que pretende ese modelo básicamente es invisibilizar a la actividad sindical. Por tanto, quiere que sindicatos, negociación colectiva y huelga tengan la más mínima incidencia en el mercado. ¿Y qué significa eso? Como tuvieron que dictar las normas para llevarlo a cabo, establecer sindicatos pequeños y multiplicados. O sea, muchos sindicatos, tenemos cerca de 11.000 sindicatos en Chile, con poco poder y que tiene un caramelo, el fuero. Multiplico cantidad de sindicatos y la concesión pasa a ser que en promedio a 3 de trabajadores de ese sindicato les voy a conceder una estabilidad mayor en el empleo. Luego, en materia de negociación colectiva, la huella de esto es que se establece una negociación colectiva sobrereglamentada. Vale decir, a sabiendas que el modelo no contribuye a un actor sindical potente que pueda realmente tener poder de negociación, hace algo ficticio. Hace como que realmente lo pueda tener. Como a través, básicamente, de seguir una suerte de ritual de negociación. Tú cada 2 o 3 años tienes que presentar un proyecto cuando te dice la ley, seguir esas pautas. Y en materia de huelga, alude básicamente a la ineficacia de la huelga. Y con modelo de negociación colectiva que tiene como piso y techo la empresa. ¿Por qué? Porque se asume que si va más allá, como siempre ocurrió en el caso chileno, aunque las más de las veces también con la pretensión del legislador de deslegitimarlo, se asume que eso ya es el ocaso de la economía, o sea, se viene todo abajo. Porque siempre cuando vienen estas nuevas reformas, el planteamiento que se escucha de parte de los economistas, de parte de los ministros de Hacienda del gobierno de turno, cualquiera sea, es que esto va a afectar la inversión extranjera. Una campaña del terror inmediatamente. Del terror total, va a afectar la productividad. Ustedes no están pensando en aquellos que no tienen trabajo y por tanto quédense con lo que tienen, digamos, básicamente. Porque esto va a generar entonces efectivamente un mayor poder de los trabajadores. Si se reconoce el derecho de huelga, eso va a implicar que, bueno, no van a tener como efecto remuneraciones absolutamente inicuas como las que tienen hoy día, digamos. ¿Ya? El punto es, bueno, ¿y qué sucede con los países desarrollados que teniendo esos modelos de alta negociación igual tienen niveles de crecimiento y de reparto adecuado? César, dentro de las campañas de terror que hablábamos recién, hay una que está saliendo con mucha fuerza y que tiene que ver con las pymes, las pequeñas y medianas empresas o las micro, las MIPYMES. Ha salido con fuerza, incluso me ha tocado ver
publicidad callejera de alto impacto, amenazando a los parlamentarios que voten a favor de la reforma que dice esa propaganda que va a afectar a la pequeña y mediana empresa. ¿Qué tan de cierta hay en esa afirmación o es otra campaña de terror? No, yo creo que forma parte de una campaña también de terror. Y aquí distingo lo que puede ser el legítimo interés de un genuino pyme o mini pyme, de aquellos otros que no son más que el efecto de el desmembrar una gran empresa, digamos. En ese caso de pyme o mini pyme no tienen absolutamente nada, digamos. Y en ese caso ya pasamos a otros niveles, más allá de la campaña del terror. Respecto de pymes y mini pymes, yo diría que también alude a bastante hipocresía parte del mundo empresarial en general, porque cuando las pymes o mini pymes quieren normas claras, por ejemplo, para que les paguen, ¿no es cierto?, en fechas, digamos, cercanas, y no cuando quiera, en definitiva, la gran empresa, no se hace nada. En materia de créditos, esas pequeñas empresas tampoco hacen nada. Los monopolios cada día los van acechando más y nadie hace nada. Pero cuando llega el tema laboral, ahí aparecen realmente las pymes, mini pymes. Yo diría que precisamente un modelo como el que se tiene actualmente, en que el piso y el techo es la empresa, más te afecta a las pymes. ¿Por qué? Si se tuviera un modelo, al menos articulado, con una negociación supraempresarial, una negociación por rama de actividad económica, fijando ciertos pisos, ¿ya?, ciertos pisos básicos que pudieran en definitiva acceder a las pymes o mini pymes, bueno, tú tendrías que un montón de estas empresas no quedarían, por ejemplo, podría perfectamente la ley establecer una esfera de piso de sindicalización de 25 o más trabajadores, por ejemplo. Pero siguiendo con este tema de las pymes, uno de los temores que manifiestan los de las genuinas pymes, no los de el desmembramiento, la multiroot, la pequeña empresa, con 25, 30, 35 trabajadores, no sé, y que tiene un sindicato, es que si hay una huelga por algún motivo, no logra resistir esa empresa, es decir, que está con, digamos, no tiene mucho acceso, más chicas que no tiene acceso a crédito en los bancos, o mínimo y con tasas elevadísimas, no tiene un flujo de caja que le permita aguantarse, no sé, 10, 15, 20 días o un mes, no sé cuánto pueda durar una huelga. Entonces dicen, bueno, esa empresa frente a una huelga se ve ante el riesgo de una quiebra. Y al mismo tiempo, en el caso de los trabajadores, como no han tenido derecho a huelga por tanto tiempo, efectiva, es muy posible que la primera negociación vayan con la, ¿cómo se dice?, con la vara pasada, digamos, y digan, bueno, nos vamos a huelga. Y que eso termine generando una situación de muy difícil manejo por estos 20 o 30 o más años en que no había un derecho efectivo a huelga, que produzca esta situación de tensión más allá de lo que pueda soportar esa empresa y esos mismos trabajadores. Sí, yo creo que esto habla a las claras con una falta de confianza entre los actores a nivel de pyme, mini pyme, mediana, gran empresa, y por tanto es un escenario fértil para todo tipo de miedos, y de grandes miedos, porque cuando se habla de huelga, esto pareciera ser que es algo gratuito para los trabajadores. Los trabajadores se enfrentan a una huelga en un escenario en el cual no reciben remuneración, en el cual hay una tensión pero fenomenal, en que los riesgos efectivos de ser sujetos posteriores de algún tipo de decisión contraria a ellos, de despidos, cuando ya el fuero termine, son altas. O sea, hay mucha tensión, hay mucho estrés, y por tanto pensar que el prototipo de trabajador, sea de cualquier tipo de empresa, va a ser uno que quiera arriesgar su fuente laboral, en un mundo en que todos los trabajadores o todos vivimos con deudas y todo aquello, yo creo que es iluso. O sea, son situaciones absolutamente excepcionales. Más bien a lo que debiéramos apostar, y eso no contribuye a este proyecto de ley, es a restablecer o a crear realmente confianzas, a crear negociación. Este es un modelo creado para que la negociación no tenga ninguna relevancia, ninguna. Acá hay un montón de negociaciones colectivas que aparecen en las estadísticas, pero no son fruto de ningún tipo de negociación. Nunca se sentaron las partes. Y de cualquier tipo de empresa estoy hablando. ¿Cómo así? ¿Y hacen formalmente esa negociación? Es un ritual. Yo te planteo un proyecto de contrato y tú me respondes una fecha. Luego allí nadie hace nada. Tú nunca me recibes y llegamos a un momento determinado en que yo, de acuerdo a la ley, tengo que votar. O tu respuesta, que para este efecto hace las veces de última oferta, o la huelga. Hagamos cuenta que voto la huelga, pero que tú te mantienes en tu posición, que pasa mucho. Yo no tengo la fuerza suficiente porque los sindicatos promedio en Chile no tienen plata para mantenerse durante la huelga. Por tanto, termino cediendo y me acojo a una norma que es como una salida digna, es casi la banderita blanca, ¿no?
que dice, que está en el artículo 369, todos los trabajadores lo conocen por su número, y dice, me quedo con lo que tengo, sin reajuste por 18 meses. A eso se le llama contrato colectivo en Chile. Mira, contrato. Me quedo con lo que tengo antes de esta Sí, negociación. sí, con lo que entré, Con lo que... sin reajuste, pero con lo que entré. Me quedo con lo opuesto. Y sin reajuste por 18 meses. Ahora, Imagínate. O sea, un castigo era Pero directamente. evidente, bueno, y ese es como el símbolo de nuestro sistema de negociación. ¿Te fijas? Entonces, ¿tú crees que acá un dirigente sindical en Chile apuesta por capacitarse en técnicas de negociación y un dirigente empresarial igual? No. Es un tema que tienes que ir a la inspección del trabajo para saber cuáles son los rituales que tienes que repetir. Un abogado dedicado a negociación colectiva tiene que saber, antes que técnica de negociación, saber contar plazos, digamos. o sea, la cosa procedimental antes que... Procedimental, pero que tiene mucho de mentira, como lo que estoy señalando. La formalidad, esa como negociación. sí. Por eso. César, Entonces, bueno, recordarle a los auditores que estamos conversando con el abogado laboralista y profesor de Derecho al Trabajo de la Universidad Diego Portales, César Toledo, y que después de la pausa comercial, siguiendo ya nuestra tradición que implantamos el lunes pasado y gracias al auspicio del Rincón del Libro, vamos a sortear el libro La historia secreta de Chile de Jorge Baradit. César, una de las discusiones que se está haciendo con respecto al tema del proyecto de ley tiene que ver con el reemplazo en huelga, porque en general lo que se produce es la asimetría del poder, o sea, el patrón, el empresario con un poder casi omnímodo frente a trabajadores que en cualquier minuto pueden ser despedidos. Por tanto, hay una asimetría muy grande entre el poder del trabajador, que es prácticamente nulo, y el poder casi total del empleador. En los países desarrollados, no estamos hablando ni siquiera de los países marxistas ni los países socialistas, estamos hablando de los países desarrollados, el derecho a huelga es sin reemplazo, porque eso de alguna manera permite equiparar de alguna manera la asimetría. Y acá se está discutiendo que haya un cierto reemplazo interno. ¿En qué va esa discusión? A ver, la historia del reemplazo de la huelga forma parte de la ideología neoliberal. Lo dijo José Piñera, está en las actas de la Junta Militar, está en su libro Revolución Laboral. La huelga está gobernada por el mercado en su modelo. ¿Qué significa eso? Que obviamente gana mercado. ¿Qué significa? Que en la lógica original, el empleador durante la huelga conserva todas sus atribuciones. Puede contratar, puede reemplazar, sacar sus propios trabajadores, traer de afuera, da lo mismo. O sea, Y en definitiva, la única lógica de él para que el empleador pueda hacer concesiones es cuando se da cuenta que le cuesta más contratar. Entonces dice, no, en realidad le está pagando muy poco. Bueno, anclado en eso se estructura toda su lógica en definitiva, de tolerancia al reemplazo. Luego, con los primeros gobiernos de la concertación se dice, bueno, esto tenemos que cambiarlo. La pretensión primera de cambiarlo rotundamente, que cae rápidamente por el despeñadero. ¿Y qué terminan haciendo? Encareciendo el reemplazo. O sea, permitiéndolo, pero encareciéndolo de a poco. O sea, tú puedes reemplazar, pero si es que ofreces cierta reajustabilidad, y después del 2001 se agregó 4 unidades de fomento por cada reemplazante. O sea, si tú tienes el dinero suficiente, reemplazas desde el día 1, sea con tu propio trabajo o con trabajadores externos. Si a eso le agregas tú el criterio jurisprudencial que dominó desde aproximadamente el 2006 en la Corte Suprema hasta fines del año pasado, que decía que la ley en realidad lo que estaba sancionando no era el reemplazo interno, por decirlo, sino que la contratación externa. O sea, más encima volvió al año 90 y permitía que los empleadores pudieran reemplazar a costo cero. ¿Por qué a costo cero? Porque como en Chile las negociaciones se prevén, está todo preestablecido, Sí. tú sabes cuándo va a venir la huelga y por tanto contratas los días inmediatamente anteriores. Y a eso se le llama reemplazo interno, porque es tu Porque ya trabajador, están lleva trabajando 3 en la días, empresa. es interno. En cambio, claro, tú tienes otros países, por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno cita legislación comparada. Por ejemplo, se ha citado mucho el tema del caso italiano en que la Corte Suprema, el equivalente, ha dicho que se permite el reemplazo interno. Claro, pero en Italia la huelga no se avisa. Entonces parece razonable que si tú no avisas la huelga, y la huelga tiene mucho más peso que acá, tú puedas echar mano de los trabajadores que razonablemente has contratado para realizar tu actividad. ¿Y el proyecto de ley qué dice al respecto? Y el proyecto de ley alude que se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo. Hasta un primer momento se dijo, perfecto, ya. O sea, se prohíbe el reemplazo, incluso el interno, hasta que por ahí un asesor, el señor Godoy, de la ministra Blanco, en un foro ante empresarios, dijo, no, es que los puestos de trabajo no es lo mismo que la función, como siempre se estimó. ¿Y qué significa eso? Entonces le preguntaron, no, es que podría realizarse entonces el reemplazo interno.
Entonces estamos con letra chica nuevamente. Pero a esa letra chica de interpretación, que la deja allí dando vuelta o votando para que la interprete un juez por ahí, se agregan otros dos elementos que suavizan notablemente el efecto que sería eliminar el reemplazo de la huelga. Y es que echan mano, modifican dos normas asociadas a la huelga que estaban absolutamente bajo la alfombra. Una tiene que ver con los servicios mínimos, que significa que, dándose ciertas circunstancias, cuando hay ciertos bienes jurídicos que se están afectando, los trabajadores de la misma negociación, de la misma huelga, tendrían que dejar cierto equipo de emergencia. ¿Pero eso para toda empresa o para Eso un eso hospital o no sé? es para casos en los cuales hay afectación a la salud, a los temas de salubridad, pero acá se hace una interpretación mucho más amplia de la que han tolerado tradicionalmente los órganos de control de libertad sindical de la OIT. ¿Por qué? Sería incluso cuando te puede afectar las instalaciones de la empresa o tu maquinaria. Generalmente esto está en lógica, en clave de servicios esenciales en la OIT, cuando hay afectación a intereses de terceros, grave afectación a buena parte de la salud de la población o seguridad de la población. No, acá estamos en el peor de los escenarios, porque tú ya tienes un escenario en el cual hay numerosas empresas que por así estimarlo una resolución de 3 ministerios no pueden ir a huelga, que son básicamente las sanitarias, las eléctricas, etcétera, que por una resolución así no pueden ir a huelga. Y a esto le estás agregando estos servicios mínimos. Pero ahí termino el detalle. Acá, ¿qué es lo que se le agrega? Más elementos para necesitar estos equipos de emergencia, el que tengas que tú preestablecerlos antes del inicio de la negociación colectiva, lo que da más ventaja a las empresas indiscutiblemente, y luego que se pueda judicializar. O sea, si no hay acuerdo entre las partes, lo resuelve la inspección, y si no, tribunales, que es una tónica de esta reforma. Establece cerca de 9 acciones judiciales. ¿A quién favorece? Evidentemente a aquellos que tienen el poder para acceder. Por supuesto. Bueno, Y termina. hemos llegado al minuto de la pausa, así que nos vamos a una pequeña pausa y luego continuamos conversando con César Toledo, abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales, acerca del proyecto de ley de reforma laboral que se está discutiendo. Pero al volver tenemos los teléfonos abiertos. Por cierto, tenemos Bien. teléfonos abiertos para que la gente nos haga consultas, afirmaciones, interrogaciones, propuestas y críticas también. Y sortearemos el libro de Jorge Baradit, Historia Secreta de Chile, entre todos los auditores que nos llamen. Nos vamos a la pausa. Estamos conversando con César Toledo, abogado laboralista y profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Diego Portales, acerca del proyecto de reforma laboral. Y ya tenemos los teléfonos abiertos para que los auditores que quieran llamarnos para hacernos propuestas, preguntas o cualquier inquietud puedan realizarlo a través del teléfono. Recordando que entre los que llamen sortearemos el libro de Pablo Baradit, de Jorge Baradit, La Historia Oculta de Chile, gracias al rincón más tradicional de los libreros, el rincón más querido por los amantes de los libros, el Rincón del Libro, ubicado en San Diego 43. César, 2 preguntas. Entiendo que hay más sorpresas dentro de este proyecto de ley, pero además te quería preguntar un poco sobre eso, sobre esos otros mecanismos que están incorporando. Algo estábamos hablando fuera de micrófono, Rosel. Sí. Pero además, ¿está establecido alguna progresividad en la aplicación de la ley en caso que esta se apruebe finalmente, o empieza a regir de inmediato? ¿Cómo son esos procesos? No está. La ley, por lo menos en el proyecto original, se aplicaba 13 meses después de su publicación en el Diario Oficial, y actualmente está 6 meses. Eso está por ver. Pero básicamente la adaptación, en todo caso, tiene que ver fundamentalmente con, según lo que se ha señalado, con capacitación y mayor cantidad de funcionarios de la Dirección del Trabajo, porque se aumentan sus facultades. Se crean más tipos de mediación, mayor intervención estatal en la negociación colectiva, en lo que yo he venido diciendo, que es una forma de suplir la falta de poder de los sindicatos en la negociación. Y otra de las sorpresas que tú referías y que conversábamos entre medio, tenía que ver con la renovación de faenas. Yo decía que el proyecto de ley establecía, venía, como se dice vulgarmente, a enchular ciertas normas que estaban perdidas por ahí. Una sobre los equipos de emergencia, relacionado con los servicios mínimos, y durante la huelga, proporcionados por el propio sindicato que está en huelga, y luego
Otra norma tenía que ver con la renovación de faenas, norma que al día de hoy está en la ley y que establece que en ciertos casos de especial gravedad el presidente de la República, con la firma de algunos de sus ministros, puede ordenar el término inmediato de la huelga y reanudación de faenas. Eso no se ha aplicado jamás en los últimos 25 años. ¿Qué sucede ahora? ¿Dónde está el pequeño gran detalle? En que ya no es el presidente de la República, sino cualquier juez de la República, quien a petición del interesado, que va a ser el empleador, puede ordenarlo. Ustedes comprenderán que la interpretación que puede darse de ello puede generar una lesión efectiva al ejercicio de los derechos colectivos. Sí, uno de los aspectos complicados en el sindicalismo actual tiene que ver con que la actual ley tiende hacia la atomización de los sindicatos. Muchos sindicatos muy pequeños y por tanto con muy poco poder de negociación. El proyecto de ley hace caso omiso de eso, lo sobrepasa, lo acentúa. ¿Cómo es? A ver, aparentemente podría estimarse que el proyecto de ley establece normas que irían en sentido contrario. ¿En qué sentido? Cuando establece titularidad sindical. O sea, si se quiere obtener beneficios en la negociación colectiva, hay que estar afiliado al sindicato. Ahora, por ahí cuidado, porque eso también puede generar, y así lo hemos estimado varios, por lo menos profesores de Derecho del Trabajo, en la generación de los llamados sindicatos amarillos. O sea, si el vehículo para obtener los beneficios es estar sindicalizado, pues bien que sea en un sindicato hecho a la imagen y semejanza de un empleador. De eso ya hay huellas históricas en nuestro país por lo demás. O sea, hecha la norma, hecha la trampa, como se dice. César, en la segunda parte de nuestro programa tienen la prioridad nuestras auditores y auditores. Y tenemos ya una primera llamada. Está José Flores de La Cisterna. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, Tomás. Un saludo a ti, al resto de los panelistas y al resto de los auditores. Cuéntanos brevemente, que ya están entrando varias llamadas. Mira, breve. Mira, hay dos cosas que aquí a mí más que una pregunta, una opinión. La primera, nos dicen constantemente que hay que fortalecer a las organizaciones, que las organizaciones hay que empoderarlas, pero ahora cuando le van a entregar, en el caso de la titularidad sindical, una herramienta para justificar que el sindicato sirve, resulta que no vale. Y lo otro es que ahora cuando los trabajadores ganamos derechos, resulta que esto afecta a la economía. Entonces ahora los trabajadores somos los responsables de la situación económica en el Chile, porque cuando exigimos más derechos, esto puede mejorar o no la economía. Mire, va a venir septiembre, todos sacamos banderitas, pero por suerte este empresariado no estaba en 1810, porque la lucha de la independencia generó crisis económica en todos los países latinoamericanos, pero con el costo, la consecuencia de que ahora somos independientes. Por suerte este empresariado no estaba en esa época, si no seguiríamos siendo colonia española. Muchas gracias. Gracias, José. Yo encuentro muy importante el comentario que hace José. Lo complemento con lo siguiente, que me lleva una pregunta que yo tenía también. Y cambiando un poco de tema. Cada vez que aquí se pide un aumento de salario, de sueldo, se dice, mire, no se puede porque la economía no lo permite. Por otro lado, si uno estudia cómo se distribuyen los salarios en el interior de la empresa, uno descubre que unos pocos, la plana gerencial, en realidad se llevan a veces el 30 hasta el 40% del total de la masa salarial de la empresa. Y eso sí se reajustan generosamente. Lo mismo pasa, ni hablar de nuestros queridos parlamentarios, cuyos reajustes son de a 300 hasta 500 mil pesos cada uno. En definitiva, que el salario mínimo, si uno lo estudia a través del tiempo, sigue siendo miserable, ha tenido unas pequeñas variaciones y otra de las razones que se da es que si se lo aumentara, se generaría inflación, que no se entiende cómo por el salario mínimo, cómo va a generar inflación que alguien gane 240.000 en vez de 210.000 pesos. En segundo lugar, que eso generaría más desempleo. Tampoco logro entender que las empresas dejen de contratar por el hecho de que tengan que pagar 240 en vez de 210 o cifras por el estilo. A veces se minimiza este tema y se dice, bueno, pero son unos pocos los que ganan salario mínimo, y luego nos encontramos con informaciones, le ha ido dando, por ejemplo, la Fundación Sol y otras, que son un enorme número de trabajadores los que tienen el salario mínimo. Y yo te quiero preguntar entonces, ¿cómo es este tema del salario mínimo? ¿Cómo es que se mantiene tan bajo en un país que se dice miembro de la OCDE, país desarrollado, y que sin embargo tiene esta inequidad que parte desde este tema del modo en que están distribuidos los salarios en Chile, con no sé si 1 millón o cuál es la cantidad de trabajadores que tiene el salario mínimo? No, lo que sucede, yo creo que volvemos a lo mismo, que es el centro de esta discusión, es la falta de equivalencia de poderes entre las partes. Entonces, ¿por qué tener un ingreso tan bajo? ¿Por qué tan mala distribución del ingreso? Porque no están los mecanismos adecuados
para una negociación real, que tiene que ver dotar a los trabajadores de sindicatos realmente representativos, dotarlos de una efectiva y genuina huelga y, lo fundamental, una negociación colectiva que incorpore espacios mucho más allá de la empresa. Y eso no está, y eso no ha estado ni ha estado la voluntad. Entonces, por supuesto, ¿cuál pasa a ser el remedio? El remedio es la ley, ¿no es cierto? Esta quimera de que la ley nos va a resolver todo, y a través de otras políticas públicas. Por ejemplo, nadie habla de qué sucedería si efectivamente los trabajadores, a partir de esta reforma o de otra, posterior, de mejor calidad que esta, efectivamente mejoran sus rentas. Esas rentas, ¿dónde van a ir a parar? Van a ir a parar al mar del mismo mercado nacional, a diferencia de los grandes capitales que tienen una fugacidad que todos conocemos, digamos. Eso sí traspasa la frontera rápidamente. En cambio, estos aumentos de remuneraciones del trabajador común se quedan en Chile, digamos. O sea, activan la economía. Activan la economía. Ya Entonces, lo descubrió Ford hace bastante tiempo. Por eso mismo, claro, Ford, por cierto. Entonces, y sobre eso no, porque hay un tema más ultra ideologizado. Entonces, el economista que habla en general está absolutamente comprometido con el modelo y con las grandes empresas. César, vemos todavía, incluso en este minuto, la discusión de los profesores en términos de que ellos estaban pidiendo el retiro del proyecto de ley, porque decían que era imposible de mejorar la discusión parlamentaria, sobre todo porque cualquier aumento en los gastos que conllevara el proyecto de ley era de iniciativa presidencial. El proyecto de reforma laboral que se está discutiendo, ¿cuál es tu opinión en su globalidad? Es que eso comparte lo mismo. Podemos combinar la respuesta con un comentario de José Manuel, que nos está llamando de Providencia, para que no lo hagamos esperar. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tomás y al panel, pues muchas gracias. Bueno, un lujo lo de César, realmente brillante la exposición y lo que él está aportando ahí también a ustedes. Una pregunta con dos partes, digamos, bien sintéticamente para que la gente pueda participar. Él mencionó, y obviamente uno sabe por qué ha vivido en este país y sabe qué significó eso, la forma en que se produjo la gestación de todo este modelo neoliberal, lo rozó por ahí, mencionó a José Piñera. Quería preguntarle, aunque obviamente es un tema que cruza todo el programa, ¿cuánto piensa él, cuánto cree él de ese modelo original tan duro de neoliberalismo, los Chicago Boys y todo lo que se gestó en los primeros años duros de la dictadura? ¿Cuánto de eso todavía sigue persistiendo? Y obviamente cuánto cree él que se pueda destrabar, de acuerdo a cómo olfatea los cálculos que se van dando en lo político, los lobistas y todo ese tema. Y obviamente aprovechar para preguntarle cómo piensa él que se puede destrabar lo que pueda pasar con el conflicto en el norte tras la muerte del contratista. Pues. Muchas gracias por el tiempo. José Manuel. César. Ya. A ver, respecto del modelo original, yo diría que queda lo medular. O sea, tienes tú un modelo sindical jibarizado que va más allá todavía, que es lo que yo planteé cuando me invitaron la semana pasada al Senado a opinar sobre esta reforma. Va más allá todavía, porque el año 2001 se permitieron la creación de otro tipo de sindicatos base, más allá del llamado sindicato de empresa. Por ejemplo, un sindicato territorial, todos los panaderos de Santiago, o profesional. Y sencillamente el punto está, pero ¿pueden ellos, por ejemplo, participar de una negociación y plantearle un proyecto a un empleador con nombre y apellido solo por sus socios que trabajan con él? Respuesta, no. No pueden. No pueden. No pueden. Pero estamos hablando del nivel de empresa, si no te afecta la productividad. No pueden. Y sus dirigentes tienen las mismas prerrogativas del dirigente de empresa, permisos sindicales, etcétera. No los tienen. Entonces, ¿qué significa ese sindicato? Entonces, ¿qué significa? Que acá hay un tema que va más allá de esa argumentación económica, que no comparto, y que tiene que ver con algo ya ideológico. O sea, yo quiero como contraparte a subordinados, solo a subordinados, al punto que esta reforma que pretende avanzar en algo respecto al llamado sindicato interempresa, en la versión original dijo, sí, un sindicato interempresa puede representar solo a sus socios con un empleador, pero el dirigente que participe tiene que ser subordinado. Con suerte, en la versión actual se permite, pero solo uno de ellos. Y el resto tienen que ser delegados de la misma empresa. Y si no hay delegado de la misma empresa, se la arreglarán ellos. Entonces, esa estructura del sindicato, a esa mínima expresión de una negociación hiperreglamentada, que hay que ser un verdadero brujo para saber de ella, y luego una sobreintervención estatal a través de la Dirección del Trabajo y una huelga a las claras ineficaz, son parte del modelo, evidentemente, pero tiene agregados el modelo. O sea, hay un modelo 2.0,
que sería esta concesión de los pactos de adaptabilidad que establece esta reforma. Eso no pudo preverlo, como dice María Tercere. Pactos de adaptabilidad. Pactos de adaptabilidad, que significan básicamente flexibilidad en materia de distribución y establecimiento de jornadas y descansos. Cuestiones que hoy día están en la legislación, pero que han entregados a la decisión de la autoridad, de la Dirección del Trabajo, y con el asentimiento de los trabajadores. Pues bien, esta reforma lo establece, permite que lo pacten empresas que tengan sindicato con 30% de afiliaciones arriba, pero si llegamos al 50% de afiliados más uno, el empleador unilateralmente puede extenderlos a todos. Te puede extender una jornada, qué sé yo, de 12 horas de trabajo diario, por ejemplo. Aunque tú no esté en el contrato inicial, original. Aunque no esté en tu contrato individual. Tiene ese aspecto. Y luego hay otros elementos, otras circunstancias que han ido ocurriendo con el tiempo. El surgimiento, el desarrollo de la subcontratación. Una gran empresa que subcontrata ha descubierto que es el vehículo exquisito para poder eludir negociaciones colectivas y huelga. Hay una huelga de un contratista. Pues bien, lo reemplazo yo mismo o con otro contratista. ¿En qué quedamos ahí? ¿Lo recoge esta reforma? No lo recoge. O sea, todo el tema de los contratistas, subcontratistas, queda absolutamente igual. Exactamente igual. Y sabemos que esa es una ley que prácticamente nació muerta. Con las sentencias de la Corte Suprema del año 2008, la subcontratación durante la vigencia de la relación laboral es letra muerta. Únicamente queda entregado hoy día cuando a ti te han despedido ya, y ahí tú pides que responda subsidiariamente o solidariamente la empresa principal. Durante la relación laboral, nada. Entonces, para mí queda la médula absolutamente del modelo de Piñera, y ahora enchulada con los gobiernos de la concertación. César, de alguna manera tú eres un abogado experto en todo el tema legal, y has estado discutiendo y has sido prácticamente contraparte de los proyectos de ley, y pocas veces te he escuchado hablar de cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores. Uh-huh. ¿Cuál ves? Porque ellos podrían tener un rol mucho más importante, o lo están teniendo, o hacen lo que pueden. ¿Cuál es tu mirada con respecto a la CUT misma, o a la CAT, o a otras centrales? No, la mirada, me voy a centrar en la CUT, del cual tengo una opinión más desarrollada y una opinión negativa. O sea, la CUT, bajo el mando al menos de Bárbara Figueroa, también tengo una opinión crítica cuando estuvo al mando de Arturo Martínez, pero me voy a referir al último periodo. Yo diría que ha hecho una cantidad de torpezas increíble, y está tan deslegitimada que al día de hoy yo diría que no tiene una voz relevante en lo que tiene que ver con el actual proyecto. Desde el punto de vista que validó un proyecto que va contra los intereses de los trabajadores, digamos. Partamos de eso. Llegó a un acuerdo absolutamente mediocre con la CPC hace un par de años atrás, que fue el eje de este proyecto de ley. Entonces ha tenido una posición que va contra lo que han dicho siempre los padres fundadores del sindicalismo nacional y universal, que es tener independencia con el gobierno de turno, digamos. O sea, tiene que tener una autonomía sindical para que sea respetado, y un planteamiento claro en defensa de los intereses de los trabajadores, y no de tu partido político o del de la esfera de poder circunstancial que esté en el gobierno. Ha cometido errores gravísimos que se están pagando, y los va a seguir pagando, a mi modo de ver la CUT. Y termino la idea. Sí. Y esto ha generado la parte positiva, que otras organizaciones, estoy pensando en las organizaciones portuarias, las organizaciones de trabajadores subcontratistas del cobre, han emergido como fuerza natural, genuina, sinceramente, en defensa de los intereses de los trabajadores, que no se han conformado con, en definitiva, las palabras gubernamentales respecto de las bondades de este proyecto. De algún modo hemos estado hablando todo este rato de la relación, en definitiva, entre capital y trabajo, Uh-huh. ¿no es cierto? Y que esa relación evidentemente es totalmente inequitativa en el caso chileno, y yo creo que en general en el planeta. Cosa de lo que está pasando hoy día en Europa, Seguro. En fin, Grecia, los bancos se llevan toda la plata y terminan pagando los trabajadores, los jubilados. Y siempre estas reformas hablan de cómo se le otorga más derecho a una parte y vienen las presiones de la otra parte, pero siempre se habla de esta relación entre capital y trabajo y cómo equilibrar la balanza. Nosotros, los humanistas, creemos que es muy importante bucear más sobre otros modos de relación entre capital y trabajo. Creemos que es muy importante el fortalecimiento y desarrollo, por ejemplo, de las empresas de tipo cooperativo, que hoy día es un tema que ni se toca, pero ni siquiera aparece en el corolario del artículo final de nada. Hay un tipo de empresa que nosotros promovemos fuertemente, que es lo que se llama la empresa de propiedad participativa de los trabajadores. El Senda lo ha estudiado un poco, lo ha explorado Manuel Resco, algunos otros, pero en el resto del planeta existen algunos lugares, incluso en Estados Unidos, en empresas a veces muy conocidas que la gente no sabe, como Avis o grandes supermercados, donde los trabajadores participan de la propiedad, pero no como fue aquí alguna vez el capitalismo popular,
sino que, es decir, no solo una cuestión accionaria, sino participación en las decisiones, en el reparto de utilidad, en la gestión de la empresa, es decir, en que se entiende que el riesgo que corre el trabajador es mayor que el riesgo que corre el capital, porque siempre se aduce que como el capital corre el riesgo, el que se lleva la mayor tajada. Falso. El trabajador, sobre todo a medida que pasan más años que está en la empresa, su curva de riesgo va creciendo y la del capital disminuye porque ya recuperó su inversión inicial. Entonces, acá en Chile lamentablemente hay una pobreza total en términos de explorar otros modos de relación, otros modos de participación del trabajo. Te quiero preguntar si a nivel, por lo menos académico, se ha estado trabajando algo en el respecto, si hay algún tipo de discusión sobre este tema o el tema cooperativo es simplemente una quimera del que ya nadie se acuerda. Yo te diría que la última alternativa, efectivamente, hablar de esto en el escenario actual es como, bueno, hablar de un planeta lejano, inexplorado, o de autogestión de parte de los trabajadores, o modelos como en el caso argentino de empresas que están próximas a la quiebra y que son los trabajadores quienes terminan haciéndose cargo de ellas. No, acá no, es que acá, incluso o sea, en el modelo del plan laboral se avanzó más allá todavía, en la defensa de la posición del capital que tú señalas. Hay una norma, que es el artículo 306 del Código del Trabajo, que prohíbe, por ejemplo, negociar cualquier tipo de materia que pueda afectar el poder del empleador de administrar, de gestionar su empresa. Entonces, incluso, imagínate lo que te voy a decir, en aquellos casos, y se discutió a fines de los 90 con el caso del Acuerdo Básico de Confianza de Telefónica, cuando dijo, ¿saben qué? Hemos llegado a un acuerdo y yo les voy a ofrecer mayor estabilidad en el empleo. ¿Qué pasó cuando rompió esa estabilidad? Los tribunales acá, la Corte Suprema, dijeron, no, ¿sabes qué? Eso era un tema que ustedes no podían negociar, porque tiene que ver con la estabilidad del empleo, eso afecta al poder del empleador de despedir, de gestionar. No pudieron negociarlo eso, o sea, no tenía un valor jurídico, imagínate. Entre paréntesis, el Tribunal Constitucional Peruano falló jurídicamente y ordenó la readmisión de todos los trabajadores. Acá nada, todo lo contrario. No, porque hay una lógica acá absoluta. Aquí el empleador es uno y solo. El derecho de propiedad, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica es lo que manda, es el dogma. Y los trabajadores están para estar subordinados. A pesar de que a nivel de terminológico se utiliza en muchas grandes empresas, siguiendo modelos norteamericanos, esto del colaborador. O sea, sí, claro. Ni siquiera se llama trabajador, colaborador. Pero claro, para las ganancias no es colaborador, sino que únicamente para esa pseudofiguración. ¿Y el mundo cooperativo existe todavía en Chile? ¿No existe? Acá es pecado, sí, pero es marginal, es muy marginal. O sea, es cosa de que tú vayas al buscador de la Dirección del Trabajo, vas a encontrar algo, casos de cooperativas, alguna discusión, pero es tremendamente marginal. No está presente tampoco en el ideario de los sindicatos, de las grandes organizaciones, ¿no? César, uno de los líos que tienen sobre todo los treintañeros y los cuarentones también, tiene que ver con que la única realidad que han visto ha sido el Chile neoliberal. Entonces, como que eso así son las cosas naturalmente y no pueden ser de otra manera. Tú eres una persona que ha estudiado muchísimo el tema. ¿Cómo es en otros países? ¿Qué modelos de relaciones laborales tú admiras o te gustaría? Yo sé que copiar un modelo no es posible, pero por lo menos tomar ciertos modelos de otros lados. Yo diría que, mira, voy a aventurar más allá. Probablemente un 30añero, 20añero y algunos que han pasado los 40, no solo que no tengan experiencias que no sean neoliberales, pero yo diría que antes que acudir a modelos comparados que a veces tienen mucho riesgo, acudir a modelos nuestros que hemos tenido. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a fines de los 60, el presidente Frei Montalva, cuando iba a emitir una nueva ley, que era algo común, de reajuste de las remuneraciones públicas y privadas, en vez de eso convocó, en definitiva, a los representantes, a los sindicatos más representativos y a los gremios empresariales más representativos por cada área de actividad económica. Y se establecieron las bases de lo que se llaman los tarifados. Y entonces se negociaban tarifas para distintos tipos de actividades y rubros de cada trabajador. Y había rubros, en el caso chileno, que tenían esta cultura, además de una negociación ramal. Por ejemplo, los panificadores, cuero y calzado. Y me tocó a mí, cuando partí, ver casos todavía de trabajadores que llegaban a la oficina a presentar una demanda con su tarifado. Entonces tú entrabas a una panificadora sin tener que hablar con tu empleador, sabías que si ibas a hacer cierta función, ibas a tener un ingreso mínimo determinado. Hay modelos en nuestra historia, no solo hay que acudir a derechos comparados. Lamentablemente, el tiempo se nos está viniendo encima.
Pero parece que hay una última No, pregunta tenemos que todavía Tomás. Sí. unos minutitos que nos están dando. Vamos a hacer además el sorteo de la. Sí, nos queda el del libro, sorteo. Sí. que me da una pena porque tenemos 2 llamadas. Vamos a uno con libro, uno sin libro, a menos que consigamos 2 libros con nuestros amigos. Perfecto. Lo dejo lanzado. Sí. A partir del miércoles sí pasan a retirar ambos libros. Tú dijiste, te quería preguntar, tú dijiste que estuviste en el Senado invitado. Sí. Te quería preguntar cómo ha Sí. sido este proceso legislativo. ¿Han estado escuchando distintos sectores? ¿Ha habido una voz del mundo de los trabajadores? Claro, hay una crítica profunda a la CUT, así que también ahí de nuevo está desbalanceada la cosa. Sí. ¿Crees que puedan influir en los trabajadores o esta cuestión está bastante cortada? Yo espero. Me correspondió ir a principios de la semana anterior, y que estuvo Libertad de Desarrollo, pero estuvo también Fundación Sol, estuvo la Fundación Jaime Guzmán, estuvo María Esther Férez, directora del Trabajo, estuvo el profesor Sergio Gamonal, el profesor José Luis Ugarte, y estuvieron también los representantes de la OIT, que es un tema que aprovecho de señalar, porque este proyecto de ley, ha participado la OIT a través de un informe, y la opinión ha tendido a validar este modelo, lo que nos ha llamado mucho la atención OIT. a profesores de Derecho del Trabajo, porque claramente atenta contra los principios que veníamos acostumbrados de la OIT. Y cuando, por lo menos, María Esther Férez, Sergio Gamonal y José Luis Ugarte, y el que habla, le expusimos eso a la OIT allí, al representante Alberto Odero, su explicación fue que ellos habían opinado así porque habían estimado que la CUT había validado el proyecto, y eso le había sido suficiente, lo que nos pareció realmente vergonzoso. Bueno, ¿vamos a tener el sorteo? No, regalamos título, entonces, sí. le avisamos. Título sorpresa, sí. Ahora, sí podríamos sortear el de Baradit. El de Baradit lo sorteamos, perfecto. Y me parece. como premio consuelo, un título sorpresa. Entonces, aquí es como ¿cómo es? Stop, como el bachillerato. Ya, Yo ya. parto y tú me dices un stop, César. A ver, y vamos a ver quién se lleva el Ya, stop. 2. Ahí está, lo muestro, el 2. Ya, bien, dos. Entonces, el 2. José Manuel de Providencia se lleva el libro de Jorge Baradit. Jorge Jorge, Baradit, tú le sí. has puesto todos Jorge, los sí. nombres. Lo he Jorge, cambiado todo el rato el nombre. Historia Secreta de Chile. Gracias a nuestros amigos. Y lo del puede venir a Rincón buscar a la del Libro. radio desde a partir del miércoles. del miércoles. Y Y para nuestro- José Flores también habrá un libro. entonces. Así es, a partir del miércoles lo puede pasar a Los buscar 2 premiados. en Radio Universidad de Chile, ubicado en Miguel Claro, número 509. Perfecto. El próximo lunes sigue Tiempo Toma. Yo no voy a estar acá, voy a estar en otro lugar fascinante. Me voy a Grecia. A César. Grecia, ¿verdad? Ahí No nos vamos a hablamos encontrar de con la eso. gente de Siriza, vamos a ver cómo está todo eso. Pero el programa sigue, va a estar acá Efraín Osorio y con Fernando García. Así Próximo es. lunes a las 20 horas. Que tengan un lindo viaje y buenas noches. Gracias, César. Muchas gracias a ustedes. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efraín Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas.